Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Como ya les anunciaba, está con nosotros José Agustín Campos, presidente de Confagam. Buenas tardes, Buenas bienvenido. tardes, Mariana. Bien, queríamos consultarle varias cosas, pero empecemos por la situación que está enfrentando el sector en este momento. Tuvieron recientemente una reunión con el Viceministerio de Agricultura y Tierras. Quisiera consultar qué les han dicho, cuál es la condición y cuál es la visión que tiene el Ejecutivo del problema de los insumos y del problema de producción nacional. Bueno, lo primero que yo debo hacer en esta fresca tarde, en este programa importante, es llamar a los agricultores venezolanos, a los productores venezolanos a la calma. Pues todavía tenemos un tiempo importante para poder cumplir con la programación de siembra que se está haciendo en Venezuela y afortunadamente está siendo un buen año agrícola desde el punto de vista climático. Es decir, que todavía hay tiempo para hacer la siembra bueno, sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Ayer tuvimos una importantísima reunión con la viceministra de Agricultura, con la ingeniero Tibisay León, donde estuvimos analizando estos temas, y ella nos manifestó que hoy justamente estaban arrancando la entrega de los insumos en los estados Barinas, Portuguesa, Barinas, Guárico. Luego que se terminen de entregar los insumos en esos estados, entonces se va al resto de los estados, pero estos son los estados más exigentes desde el punto de vista climático, ¿no? Entonces, cuando están fluyendo los insumos, de acuerdo a la información seria, muy seria que tenemos de parte de la viceministra, bueno, quiere decir que el plan de siembra no está estancado, sino que anda en marcha. En medio de este plan de siembra, como usted señala, que estaría en marcha si se logran entregar estos insumos como recibieron información por parte del Ejecutivo Nacional, hay información también que señalan que la mayoría de estos insumos van a ser vendidos o ofertados no a través del dólar protegido, sino a través del DICOM. ¿Tiene información de este tema? Mire, ese sí fue un punto que no tocamos ayer de los precios, pero los insumos se venderán de acuerdo a la estructura de costo que ha presentado cada una de las organizaciones y en la cual hay coincidencia en toda esa estructura de costo, y de esa estructura de costo no debe salirse. Una estructura de costo que se adapta de acuerdo a la situación económica que tenemos en este momento en el país, en todo lo que son precios, la situación inflacionaria. Todo eso hace que la estructura de costos tenga que estar adaptada y ajustada a esos parámetros. Ahora quiero consultarle, ustedes para poder satisfacer las necesidades que tienen como sector, ¿tienen que esperar que sea el Estado quien importe todo esto y pueda distribuirlo, o van a poder acceder, le repito, al tema de las subastas que tienen un valor variable para adquirir insumos propios o hacer las siembras o lo que tengan que hacer, los insumos que necesiten por la vía privada? A partir en este momento, en este ciclo de siembra, ya los insumos están debidamente acopiados, los tiene el Ejecutivo, Ok. que es para este ciclo de siembra que se inicia. Según usted señala, ya los tiene copiados el Ejecutivo Nacional, alcanzan para las necesidades de todos los agroproductores. Veíamos a FEAGRO señalar ahorita que están en emergencia precisamente por esto, porque no han logrado obtener los insumos para ello. Incluso siembras como las del arroz no se han podido dar en este momento. Fíjese, la viceministro, por eso yo llamo a la calma, y no solamente a la calma, sino a la franqueza de los actores, ¿no? Para llevar no solamente tranquilidad al pueblo productor, sino tranquilidad también al pueblo consumidor. La viceministra nos manifestó ayer que tuvo una reunión con 21 asociaciones en Portuguesa. Esas 21 asociaciones, seguramente el 100% o casi el 100% son afiliadas a FEDEAGRO, en donde se está haciendo con ellos también la planificación que corresponde. Es decir, que yo debo decir que, bueno, yo por supuesto no soy un vocero del gobierno, pero de acuerdo a la conversación que tuvimos con la viceministra, no hay exclusión en los actores que en este momento están interviniendo dentro del plan de siembra que ha sido planificado por el Ejecutivo Nacional, en este caso por el Ministerio de Agricultura y Tierra, y que es de conocimiento de todos los actores, entre ellos FEDEAGRO.
¿Cuál es la cifra que ustedes manejan de las cosechas que se lograron en lo que fue el inicio de este año y este? Muchos señalan que lo que fue el norte verano no se logró con éxito, el norte verano 2016-2017, en este caso para 2017-2018, que sería lo que estaría previsto luego de que termine el ciclo de invierno. ¿Cómo lo están evaluando ustedes? ¿Cuál fue el balance que ustedes pueden dar de estos primeros 6 meses del año? Bueno, fíjese, nosotros en este ciclo está planificado, el Ministerio planificó aproximadamente 1.050.000 hectáreas en lo que son los cereales y planificó cerca de 4 millones de hectáreas en todo lo que tiene que ver los demás insumos, es decir, café, caña de azúcar, hortalizas, leguminosas, raíces y tubérculos, yuca, palma aceitera, es decir, todo lo que se mueve, pastos, que es muy importante, que es agricultura no comestible, pero que eso es muy importante para el tema de la ganadería. Esa planificación, si no se cumple un 100%, por supuesto tenemos una emergencia económica, el país está en una emergencia económica, no hemos salido de la emergencia económica, pero nosotros aspiramos que si no se cumple en el 100%, se cumpla en buena parte. Y lo importante es que en este momento hay actores nuevos que se han incorporado, no solamente ya FEDEAGRO, sino por ejemplo nosotros presentamos un plan de siembra de aproximadamente 100.000 hectáreas de cereales y de esas 100.000 hectáreas de cereales ya llegamos a una planificación de 80.000 hectáreas de cereales. Si nosotros logramos ese financiamiento serían más o menos 400.000 toneladas de cereales que se incorporan al torrente de la cosecha que no estaban. Es decir, que sí hay posibilidades de ir cumpliendo poco a poco con ese plan de siembra. En el caso de la ganadería, ¿cuál es la condición que existe en este momento? La ganadería está complicada en este momento porque la ganadería tiene un tema muy importante de insumos agropecuarios, de medicina veterinaria, de lo que yo le he dicho siempre aquí, de repuestos para tractores, de discos de rastra. Ese es un mercado que no se ha estabilizado, el mercado tanto de la comercialización de la carne como de la producción no se ha estabilizado, pero el sector está produciendo, el sector ganadero está produciendo, yo calculo que de las 500, las 640.000 toneladas de carne que venía consumiendo el país, debe estar produciendo el 70% de ese componente, ¿no? El sector está activo con dificultades, pero estamos activos. Entonces, si pudiera estabilizarse el mercado, por ejemplo, de los insumos, de los elementos que ya he nombrado anteriormente, la producción, por supuesto, que aumentaría, pero pese a todas las dificultades, ahí están los criadores de ganado y los ganaderos de Venezuela totalmente activos. Otro punto que quería tratar con usted y es el tema de la constituyente. Ustedes participaron el pasado martes en una reunión con el ministro de Economía y Finanzas, Ramón Lobo. Allí también estuvo presente Miguel Pérez Abad. Estuvieron presentes diferentes representantes del Ejecutivo Nacional y ustedes se incorporaron a esta comisión donde se está debatiendo el tema de la constituyente en materia económica. De esa reunión de la constituyente salieron varios temas. Usted señalaba que podía ser útil para avanzar en lo que es la construcción de un modelo económico productivo, que vaya hacia la productividad. Pero el ministro de Finanzas, Ramón Lobo, también señalaba la importancia de incorporar en la Constitución los mecanismos comunales, todo lo que tiene que ver con las comunas, todo lo que tiene que ver con el tema de los consejos de trabajadores, lo que tiene que ver con los consejos comunales y sus formas de producción. Debemos recordar que existe una ley de economía comunal. Ellos llaman a incorporarla dentro de la Constitución. Cuando estas leyes se crearon, se dijo que estaban amparadas en la Constitución. Quiero consultarle, ¿esto es favorable en este momento? ¿Usted considera que esta constituyente en materia económica puede avanzar hacia el tema de productividad incorporando este tipo de elementos que han generado tanto ruido en la economía y en su funcionamiento? Bueno, fíjese, sobre ese tema lo primero que tengo que decirle es que la constituyente en este momento es un hecho político, es un hecho institucional y es un hecho jurídico. Todo ello porque la constituyente está perfectamente ajustada a derecho, es constitucional, es constitucional, está ajustada a derecho y es legal. Son esos tres pasos, ¿no? Por eso es que es un hecho que se ha convertido en un hecho ya político e institucional. Entonces, una de las formas, por ejemplo, como nosotros vemos, es que
la economía venezolana que viene diversificándose, que vienen naciendo nuevas formas de propiedad, nuevos actores dentro de la economía. Hubo un tiempo en donde, por ejemplo, las cooperativas fueron actores nuevos. Esa etapa de las cooperativas se superó. Luego vino el tema de las comunas. Ese tema de las comunas está vamos a decir, en desarrollo, está en actividad, está un activismo productivo, y en algunos estados hay experiencias positivas, en el caso de la economía comunal productiva, como por ejemplo en el estado de Anzoátegui, donde se están haciendo unas experiencias importantes. Entonces, los diversos brazos, ramos de la economía no deben excluir a ningún otro. Por ejemplo, la economía mixta, la economía mixta que se da por las empresas mixtas, no tiene por qué sustituir a la propiedad privada. La propiedad privada no tiene por qué impedir el desarrollo de la economía comunal. La economía comunal no tiene por qué pasar sobre las cenizas o sobre el cadáver de lo que significa la economía tradicional o clásica que se hace en Venezuela. Es decir, todos pueden convivir, todos podemos convivir, todos esos brazos económicos, esas ramas económicas podemos convivir, y la constituyente es una oportunidad para que hechos como ese y temas como ese se constitucionalicen, tengan rango constitucional, tengan vigencia constitucional, pero no solamente entonces su práctica y su aplicación dependerá exclusivamente de la Constitución, sino que dependerá de las leyes especiales o de las leyes orgánicas, que son las que al fin y al cabo le dan vitalidad a la Constitución. De manera que la constituyente se presenta como un escenario político donde puedan converger todas las formas de participación económica, productiva y democrática, y que logre un fin último, la constituyente, que es, por ejemplo, la pacificación que en este momento necesitamos en nuestro país todos los venezolanos. Dentro de la constituyente se ha hablado del tema productivo, usted lo vuelve a tocar en este momento. El Ejecutivo Nacional tiene varios años hablando de soberanía alimentaria. Usted es un área y un factor importante dentro de lo que es la producción nacional. Venezuela se ha convertido en una economía de puerto. Venezuela se convirtió o volvió a ser la economía de puerto de la que en algún momento se quiso salir. En este caso quisiera volver a consultarle. ¿Usted considera que dentro de la constituyente se puede avanzar hacia modificar el sistema económico? ¿No está dentro de la Constitución establecido los parámetros para la producción nacional, para darle prioridad a la producción nacional en lugar de las importaciones? ¿Qué cree usted o en qué forma podría, además del tema político y como usted señala, del tema social en este momento de bajar la conflictividad, podría ayudar la constituyente al sistema económico? ¿Es necesario un nuevo sistema económico o es necesario hacer cumplir el vigente? Bueno, fíjese, más allá, por ejemplo, del tema legal, nosotros tenemos una cultura, un asunto cultural muy importante, que es que las importaciones en Venezuela vienen de muy lejos. Es decir, las importaciones en Venezuela, el sector importador no tiene una década, ni tiene 2 décadas. Viene de muy lejos. Yo me he puesto a hacer investigaciones y ya en el año 1940 Venezuela importaba 58.000 toneladas de café, ya se importaban 40.000 toneladas de azúcar, ya desde por allá, desde hace más de 75 años. Entonces, en Venezuela nos hicimos una cultura, los venezolanos, una cultura totalmente rentista, que se convirtió al país en un país monoproductor, cuyo recurso fundamental venía de la renta petrolera. Eso nos llevó a una cultura y una conducta de que cuando los precios del petróleo estaban altos, Venezuela era rica, y cuando los precios del petróleo caían, Venezuela se empobrecía, y eso tuvo varios ciclos así en la década del 70 y luego más recientemente en esta época moderna que estamos viviendo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir, y eso tenemos que constitucionalizarlo, hacia una economía productiva. Para una economía productiva, que de rango legal, de rango constitucional, Venezuela tiene a su orden y a su disposición todos los recursos naturales para ello, para que logremos una economía productiva, para que logremos una economía exportadora
Usted me preguntará, bueno, ¿y por qué no lo hemos hecho? Ah, bueno, no lo hemos hecho. No lo hemos hecho y es una oportunidad que ahora seamos capaces de pasar por encima del rentismo petrolero sin tener tampoco la contradicción de acabar con el petróleo. El petróleo lo necesitamos allí como fuente generadora, pero que esa fuente generadora se encargue de lo que dijeron los pensadores, de sembrar el petróleo. Y sembrar el petróleo es tener justamente una economía diversificada en el campo y en la ciudad que nos pueda llevar a los venezolanos que no nos encontremos más nunca con estos ciclos de déficit, de escasez, de cola, de bachacarismo que afectan la cotidianidad de la tranquilidad de la vida del venezolano. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero al regreso quisiera que me diga sobre las propuestas que allí se pueden hacer y la importancia de que otros sectores se incorporen. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con José Agustín Campos, presidente de Confagán. Le dejo una pregunta antes de irnos a la pausa. La primera, ¿qué propuestas se pueden hacer dentro de la constituyente o cuáles serían viables y necesarias hacer en este marco constitucional o incorporar al marco constitucional en materia económica? Y la segunda, ¿cuál es la importancia de participar, de que otros sectores de la economía nacional se incorporen a este proceso constituyente sin entrar en diatribas políticas? Voy a empezar por la última. El presidente Nicolás Maduro ha hecho un llamado a todos los sectores, un llamado sin exclusión a todos los sectores políticos, sectores sociales, sectores económicos, y yo me imagino que dentro de la racionalidad política nadie debe negarse a participar, sobre todo en una estructura como la constituyente, que se trata, entre otras cosas, por ejemplo, desde el punto de vista teórico de la teoría clásica, de la política clásica, de la refundación del Estado. Entonces, una oportunidad para profundizar en los debates políticos y en este caso de la constituyente, para profundizar en los encuentros democráticos, porque ¿de qué se trata la política? De que la política se trata, ¿cuál es el arma fundamental de un político? ¿Cuál es su arma fundamental? El diálogo, no la negación. La tarjeta de presentación de un político, de un partido político, es el diálogo, es la conversación, es la comunicación. Si un político no se expresa, no se comunica, ¿y quién lo va a entender? No lo entiende nadie. Entonces, que los partidos políticos y las instituciones en Venezuela no renuncien a su naturaleza. Y la naturaleza de la política es la conversación. Y es una oportunidad para la innovación. Por ejemplo, hay que ir definitivamente a erradicar el rentismo petrolero. El rentismo petrolero significa erradicar el rentismo petrolero. Uno de los sectores fundamentales es el sector agrícola y el sector pecuario, y otros, el sector minero, el sector construcción, el sector comercio, el sector turismo. Dentro de todos esos sectores existen los especialistas, existen los pensadores, existen los creadores. Por ejemplo, el país no puede convertirse en un territorio estanco para la producción, como ha venido siendo, por ejemplo. El estado Zulia produce el 70% de la leche de Venezuela y el 70% de la carne de Venezuela. Bueno, ¿y qué pasó? Pudiéramos profundizar en el debate. ¿Y qué pasó que el Zulia alcanzó esos grandes niveles de producción y el resto del mosaico productivo de Venezuela no? Entonces, eso hay que profundizarlo desde el punto de vista legal y hay que equilibrarlo desde el punto de vista legal. Los Andes venezolanos, por ejemplo, y ahorita estamos viviendo una experiencia donde con estos conflictos a alguien se le ocurrió decir o hacer o ejecutar que no vengan alimentos para las grandes ciudades del centro de Venezuela, Valencia, Maracay, Caracas. Bueno, los alimentos no se pueden utilizar como arma política y los mosaicos productivos, donde se produce con fuerza, con jerarquía, donde se produce masivamente, no es para en un momento determinado por razones de orden político, ni por ninguna otra razón de orden climático natural, para ponerlo en contra de la población. Ahí es entonces donde no solamente en los Andes se puede producir hortalizas, sino que tiene que producirse también en los llanos, en el oriente, para que toda la capacidad productiva de nuestro pueblo se ponga en función de nuestro pueblo. Entonces, todos estos elementos nosotros podemos llevarlos a la constituyente, todos esos debates pueden darse allí
de manera que Venezuela alcance un equilibrio productivo y ese equilibrio productivo pueda garantizar con nuestra propia capacidad productiva, bueno, todo el abastecimiento que requiere nuestra gente.